Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro estudio de la Palabra de Dios en el libro de Hechos. Gracias por estar aquí, conectarse con nosotros como lo hacemos cada 8 días. Les agradezco que tengan interés. El estudiar la Biblia es algo que deberíamos de hacer todos los días, porque no es para solamente conocer un libro, sino para poder aplicar esas enseñanzas que tiene a nuestra vida. Les agradezco que tengan este interés y vamos a comenzar con el quiz 471, el cuestionario 471, que dice así: primera pregunta: ¿quién era Cefas y qué significa? Bueno, Cefas es el nombre que Jesucristo le puso a Pedro. Pedro se llamaba Simón, Simón hijo de Jonás. Simón, ese era su nombre. El Señor le puso Cefas en arameo, que significa Petrus o piedra en griego. En Juan 1:42 ustedes pueden ver esto. Era Simón, pero el Señor le puso por sobrenombre Cefas. 2. Localiza el versículo que dice vanidad de vanidades. En realidad vienen varios, los están en Eclesiastés 1:2 y 12:8 y 12:33. Vanidad de vanidades. 3. ¿Por qué Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes? Ustedes recuerdan que el arca fue capturada por los filisteos, algo terrible para el pueblo de Israel. Por tenerla, pues el Señor castigó duramente a los filisteos y ellos la regresaron a los israelíes, a un pueblo, unos hombres que vivían en un lugar que se llamaba Bet-Semes. ¿Por qué murieron esos hombres? En 1 Samuel 6:19 nos dice: porque miraron lo que había dentro del arca, que no estaba permitido, y ellos se atrevieron a hacerlo, y no murieron dos o tres, murieron muchos. 4. ¿Quién dijo? El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. ¿Quién dijo que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos? Lo dijo Santiago, Santiago 1 en 1:8 y 8:35. El hombre de doble ánimo, el que no está definido en nada. 5. ¿Qué caracterizaba a las leyes de Persia y Media, esos dos imperios, en aquella época, en la época de Esther? ¿Qué caracterizaba a las leyes de Persia y Media? Que eran inquebrantables, ni el mismo rey podía quebrantarlas. Esther 1:19 nos dice eso. Esther 1:19. 6. ¿Por qué se llama a Cristo el Alfa y la Omega? ¿Por qué se llama a Cristo el Alfa y la Omega? O el Omega. Bueno, Alfa es la letra inicial del alfabeto griego, Omega es la letra final del alfabeto griego. Entonces, esto nos hace ver que el Señor Jesús es la plenitud de todo, el principio y el fin. Él lo abarca todo desde un principio hasta un fin, por decir algo, porque generalmente Jesús es eterno. Apocalipsis 1:8 nos dice: Alfa y Omega, se le dice al Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega. Apocalipsis 1:8. 7. ¿Quién se asió de los cuernos del altar para que Salomón no lo matara? Un tipo ahí que quería quedarse de rey en lugar de Salomón, ganarle la partida. Pues se enteró Salomón y pues seguramente le iban a matar. Entonces tuvo temor, y era una costumbre ir ahí al altar que estaba en el tabernáculo, y se cogió de los cuernos de ese altar como
señal de misericordia. Fue Adonías en Primera de Reyes 1:51 que finalmente en ese momento Salomón no lo mató, lo dejó ir. 8. ¿Quiénes son las fieras ondas del mar? Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. ¿Quiénes son esos? En Judas 13 dice, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, se refiere a los falsos maestros, que en su contexto a eso se refiere ese pasaje. 9. Pasaje de la Biblia que habla del perezoso. Pasaje de la Biblia que habla acerca de la pereza. Está en Proverbios 6, 9 al 11. Proverbios 6, 9 al 11, que es un libro extraordinariamente práctico. 10. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Pablo en 1 de Timoteo 1:15. Bueno, muy bien. Si contestaron ustedes el quiz, se ve que estuvo muy interesante, animado, sobre todo sabiendo muchas cosas que algunas no conocíamos a plenitud. Qué bueno, les animo a que lo sigan resolviendo, porque aprendemos mucho acerca de la Biblia. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, pero antes vamos a orar. Padre, te pedimos y agradecemos este día que nos des sabiduría para entender mejor tu palabra. Te agradecemos de antemano tu guía para poderlo hacer. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y que penetra hasta dentro de nuestro corazón para poder, Señor Dios, entender mejor nuestros pensamientos. Ayúdanos a comprender lo que tienes para nosotros en este relato importantísimo del libro de Hechos. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden ustedes que estuvimos ya en el capítulo 11 del libro de Hechos. Y la primera parte tiene que ver con el reporte que da Pedro a los escépticos judíos que estaban en Jerusalén cuando oyeron que Pedro había entrado a predicar el evangelio a los no judíos, en este caso a los que eran de la casa de Cornelio. Lo mandan llamar y le hacen una especie de interrogatorio. Él, como defensa, pues relata con todo detalle lo que sucedió en Jope, donde él estaba, cómo mandaron a traer por él algunos siervos y un soldado de Cornelio para llevarlo a la casa de Cornelio. Él llegó a la casa de Cornelio, fue recibido en forma muy buena, excepcional, con pues una audiencia bien preparada para oír el Evangelio. Predica ahí Pedro, la gente se convierte, las noticias llegan a Jerusalén, lo mandan llamar y él relata todo esto. Y los de ahí de Jerusalén, pues todavía no entendiendo bien cómo van las cosas, pues acuérdense que están haciendo la iglesia, se quedan sorprendidos de que también los gentiles, en este caso Cornelio y su casa, escucharan del Evangelio. Y además lo aceptaran. Con el correr del tiempo, los judíos que comenzaron a predicar el Evangelio, pues se empezaron a dar cuenta de que pues también había respuesta de parte de los no judíos. Y aquí es donde inicia realmente a gran escala, una escala muy importante, la evangelización de
el mundo civilizado de aquella época. Hechos 11:19 dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí Lucas hace referencia a lo que ya había sucedido antes. Lo vemos en Hechos 8:4, donde dice: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y aquí dice los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. En realidad la persecución fue muy importante para la evangelización. La persecución hizo que la gente saliera huyendo del lugar donde estaban, pero a donde fueron no se escondieron, sino que predicaron el evangelio que ya conocían. Y por lo general las persecuciones lo que hacen eso. O sea, la gente huye, pero lleva la palabra a otros lados. Aquí Lucas nos relata cómo aquellos que fueron dispersados por la persecución después de la muerte de Esteban iban esparciendo las buenas nuevas por todos lados. Ahora, como lo vemos aquí, iban hacia el litoral de Fenicia, hacia el norte, de ahí a Chipre por barco, a esa isla, y otros más al norte hasta Antioquía, a orillas de un río que se llama el río Orontes. Antioquía, vamos a hablar un poquito acerca de esta ciudad porque es muy importante en el desarrollo de la evangelización. En la historia de la iglesia, este es un lugar que ocupa una posición predominante. O sea, Antioquía es ahora una ciudad turca llamada Antaquía. O sea, realmente es algo parecido en las palabras. Fue fundada en el año 300 antes de Cristo por Seleuco Nicator, así se llamaba ese señor, de una dinastía que se llamaba Seleucida, que viene de los generales de Alejandro que se dividieron el imperio. El papá de Seleuco se llamaba Antíoco y por eso Seleuco le puso a esa ciudad que fundó el nombre de Antioquía. Era una ciudad de gran importancia en esa época porque de hecho fue planeada con anticipación, o sea, no llegaron ahí a establecerse y a ver cómo va cayendo la cosa. Fue una ciudad planeada, después llegó a ser en la época de la conquista romana, capital romana de la provincia de Siria. En esa época era la tercera ciudad más poblada del Imperio Romano. Solo era superada por Roma y por Alejandría. Era un paso de los comercial del desierto de Asia Menor hacia las ciudades más pobladas, más urbanizadas del Mediterráneo. Entonces los productos comerciales del desierto pasaban por ahí hacia el urbanizado Mediterráneo. Así que realmente era una ciudad muy cosmopolita, había gentes de muchos pueblos que ahí se establecían o iban de paso, y era un lugar muy adecuado para predicar el evangelio a los no judíos, pero no era realmente fácil. Los judíos realizaron un trabajo de proselitismo en Antioquía casi desde que se fundó, a tal grado ya había tantos judíos en la era cristiana, en esa época que es la que estamos hablando, que ya el judaísmo en esa ciudad era muy grande. Había sinagogas y muchos judíos allí. Y ellos a su vez ganaban gente, pero para el judaísmo, hacían proselitismo ahí. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, Nicolás era un griego que fue ganado para la religión judía en Antioquía. O sea, los judíos en Antioquía estaban muy
muy ocupados en eso. Ya había mucho judío allí en Antioquía, un lugar que predominantemente era gentil, no judío. Nicolás era un ejemplo de convertidos al judaísmo en esa ciudad. Lo característico de esta ciudad, esto aquí estaba leyendo, es que esa ciudad en esa época era una ciudad llena de inmoralidad. Tenía un culto a Artemisa y a Apolo, así como a Astarot, todos esos dioses relacionados con la prostitución ritual. Era una degradación bastante terrible en esa ciudad, como es en muchas ciudades también actuales en donde hay mucho turismo, ¿no? Hay mucha degradación, la gente llega de otros lados para hacer lo que quiere sin que den cuentas de nada. Pero ahí en medio de tal inmoralidad en Antioquía, se iba a escribir uno de los capítulos más gloriosos de la historia del cristianismo. El pasaje nos habla de eso. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hasta aquí los discípulos judíos griegos que habían huido de la persecución en Jerusalén evangelizaban exclusivamente judíos. Los que se encontraban a donde iban les hablaban de Jesús y les hablaban del Evangelio y todo esto. Los miembros de esas comunidades eran principalmente judíos griegos, los que se iban convirtiendo, como eran esos discípulos. Lo más seguro es que para ellos la idea del Evangelio podía tener importancia, muy poca importancia para los no judíos, así es de que se iban directamente a los judíos. Y es que hablar de Cristo, tenían que hablar también de los profetas, de Moisés, de Abraham, para poder ellos hablar de que se cumplieron las profecías en Cristo. Pero los no judíos, los que no pertenecían a la religión judía, pues ni siquiera tenían idea de qué estarían hablando. Para ellos sería algo realmente extraño, un relato así. Pero en Antioquía, algunos discípulos de habla griega, unos judíos de habla griega, que llegaron de otros lugares, unos discípulos muy atrevidos, entre ellos unos que venían de Chipre y otros de Cirene, que es la actual Libia, dieron un paso más hacia adelante. Pensaron, no pudiera el Evangelio, que era tan bueno para los judíos, ser también para los gentiles. De cualquier modo, ellos decidieron experimentar y comenzaron a hablar del Evangelio a los no judíos. Comenzaron a proclamar a Jesús como el Señor y Salvador en una población gentil puramente en Antioquía, llena de inmoralidad. Se referían a Jesús como el Mesías. Esto pues realmente pudo no tener ningún significado para los no judíos. Pero el término griego Kyrios o Soter, Kyrios es Señor y Soter es Salvador en griego, pues captaba la atención de los no judíos, porque los judíos no se referían directamente en su predicación a Jesús como Mesías, sino como Kyrios, o sea, como Señor, y como Soter, que es Salvador. Y esas palabras sí las entendían ellos. Entonces, como se usaban mucho esas dos palabras en el mundo religioso del Mediterráneo, captó la atención de los de ahí en Antioquía. En esa época mucha gente trataba de encontrar también, como ahora también, alguna garantía de su salvación y de su inmortalidad. La gente busca en algún lugar algo que le traiga paz y si piensa en la eternidad, pues algo que le traiga salvación. En aquella época lo buscaban en varias sectas, como ya habíamos visto. Pero ahora a los paganos de Antioquía se les aseguraba que lo que ellos buscaban lo podían encontrar en el Hijo de Dios que había llegado a ser hombre,
que sufrió la muerte y que venció a la tumba en Palestina. O sea, comenzaron a relatar lo que era Jesús y lo que le pasó a Jesús y por qué lo hizo. Y para sorpresa de muchos, los gentiles comenzaron a poner atención. Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esos judíos de habla griega que se atrevieron a predicar en Antioquía, lo hicieron, dice aquí, la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando tú hablas de Cristo, o sea, la mano del Señor está contigo. O sea, tú hablas de Cristo y el Señor te guía y te da las palabras y te da la elocuencia y el poder para que la gente entienda. Algunos tal vez te rechacen, otros aparentemente sean indiferentes, pero todos se llevan la palabra metida adentro. Algunos sí hacen caso y se convierten, pero siempre habrá una respuesta para tu predicación. La mano del Señor estaba con ellos. Realmente esta empresa tuvo resultados casi inmediatos. Los no judíos tomaron el mensaje cristiano como el mensaje que estaban esperando o buscando, y gran número de ellos creyeron al Evangelio y al Señor Jesús como Señor, Kyrios. Tiempo atrás ya se había convertido también gente no judía, como el funcionario etíope que ganó para Cristo Felipe, o como Cornelio y su casa, que ganó para Cristo Pedro. Pero la escala de evangelización en Antioquía era algo ahora completamente nuevo. Hechos 11, 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Para sorpresa mayor de los líderes de Jerusalén, resultaba que algo que era al parecer exclusivo para los judíos estaba siendo aceptado por los no judíos. Y así fue como las noticias llegaron a Jerusalén desde Antioquía. La obra la iniciaron ahí los de Chipre y de Cirene, y como la mano del Señor estaba sobre ellos, pues comenzó a haber ahí una gran cantidad de convertidos. Los líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén, los primeros líderes de la iglesia en Jerusalén, pues yo creo que se sentían responsables de la dirección de este movimiento, así que consideraron prudente enviar una delegación o enviar a alguien a Antioquía para ver qué estaba pasando y confirmar a todo lo que habían escuchado. Realmente este fue un momento muy importante en la historia de la iglesia. La persona que enviaron fue la idónea, la persona que fue la que se necesitaba para que continuara el inicio de esta evangelización a gran escala. ¿Quién fue? Bernabé. Bernabé se nos dice que fue el hijo de consolación, pero como ya vimos debería de llamarse el hijo que alienta, el hijo que alienta, el alentador. Realmente es la traducción correcta, no tanto de consolación, sino el que alienta. Y yo creo que por eso fue que lo mandaron allá. Fue el elegido, o probablemente él haya pedido ir, no sabemos. Pero este hombre fue muy importante ya que fue clave en el inicio del movimiento cristiano en Antioquía. Hechos 4, 36 al 37 dice de Bernabé, ya lo habíamos estudiado. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió
y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, aquí estos versículos sabemos que se llamaba José y que era judío, levita, miembro de la familia sacerdotal, lo cual era muy importante para un judío. Realmente José o Bernabé era una persona muy importante en la sociedad en la que se desarrolló. Él venía, dice aquí, natural de Chipre, ahí nació en Chipre él, que era una isla en aquella época con habitantes en su mayoría no judíos o gentiles. Así que Bernabé debió haber conocido a muchos gentiles en esa época y lo hacía también un conocedor del ambiente que, que se estaba llevando a cabo con esa mezcla de judíos y gentiles que había en Antioquía. Realmente era la persona correcta para ir a Antioquía. Era un hombre generoso, se nos dice aquí, vendió una propiedad y dio el dinero a los apóstoles, una acción que contrastó completamente con lo que hicieron Ananías y Zafira. Dice aquí algo muy importante. Se regocijó cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen al Señor. Realmente no llegó y fue un gusto superficial, se regocijó verdaderamente de ver la gracia de Dios ahí. Y como les digo que ella debió llamarse el Hijo que alienta, aquí dice que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Era un varón, dice, bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un varón bueno, realmente una persona excepcional. No me lo imagino, pero tratando de, de ahondar en él o de pensar en él, pues yo creo que una persona tranquila y cuando se trataba de exhortar lo hacía muy bien, alentar a las personas, muy positivo, una persona yo creo que muy agradable con la que se podía platicar y él pues en realidad sabía bastante del Evangelio y comenzó a entender lo que se estaba llevando a cabo. Era un hombre lleno del Espíritu, verdaderamente. Alentaba y es por eso que los apóstoles le pusieron ese nombre. ¿Por qué no enviaron a Pedro? Bueno, tal vez Pedro estaba muy ocupado o no estaba ahí en ese momento, pero aunque Pedro ya había tenido la experiencia de haber hablado de Cristo a Cornelio, la situación en Antioquía era muy diferente. La iniciativa de comenzar a evangelizar allá había sido de los judíos, pero de habla griega, no nativos de Palestina. Así que Bernabé era un buen prospecto porque él tenía esas características. Pedro no. Y si estaba Pedro ahí, dijeron, pues mejor Bernabé. Pedro, aunque ya habló de Cristo a un no judío, la cosa aquí es diferente. Bueno, él llegó a Antioquía como representante de los apóstoles de la primera iglesia primitiva de Jerusalén. Se alegró, como les digo, de ver la gracia del Señor ahí en acción. Traía bendición esto no solamente a los judíos residentes ahí, sino a la población gentil también, que escuchaba y aceptaba las buenas nuevas. E hizo lo que tenía que hacer y sabía hacer, alentarlos. Y eso hizo que la iglesia allí iniciara bien, así de que el aliento era muy necesario, sobre todo de una persona que conocía bien del Evangelio. Los alentó a mantenerse en el servicio leal al Señor, a Jesús, en el que ya habían creído. La presencia de un hombre de tan valioso carácter y fe, lleno del Espíritu, pues les dio el estímulo que ellos necesitaban para seguir evangelizando. De esta forma, dice el pasaje, un gran número de convertidos crecía rápidamente. Rápidamente, o sea, se convertían muchos por la predicación de estos judíos y también por la presencia y también predicación seguramente
de Bernabé. Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, parece ser que la responsabilidad y el trabajo en esa ciudad fue tal para Bernabé que llegó el momento en que ya no pudo realizar ese trabajo sin ayuda. Que como había muchos convertidos y la gente escuchaba más y más, pues las necesidades aumentaban y él probablemente dijo, necesito aquí ayuda, ¿no? Tenía que encontrar un ayudante. Y no era fácil encontrar a tal persona que pudiese conocer profundamente el Evangelio y además que tuviera el cargo de hablar a los no judíos y que hablara también no solamente arameo, sino griego también. Bernabé sabía bien quién era esa persona y decidió ir a buscarlo a Tarso. Hacía ya 8 años por lo menos que Saulo de Tarso había sido llevado por los creyentes a Cesarea, protegiéndolo porque lo querían matar. Lo embarcaron a Tarso y se fue para su pueblo natal. En esa época, localizar a una persona no era tan sencillo en un lugar lejano. Ahora pues hay muchos medios, sabemos de que podemos localizar a las personas de forma más o menos fácil, pero en esa época no. O sea, realmente Saulo había perdido contacto prácticamente a cero con los creyentes porque no se nos dice nada que siguiera contacto con algunos. Y quién sabe en qué parte de esa ciudad de Tarso vivía. Tarso eh, en esa época era una ciudad grande, también era una ciudad comercial, el paso también de gente que venía de Asia Menor hacia Europa. De hecho, pues ya esa ciudad eh, era ya controlada por los romanos, era una provincia romana, por eso Pablo era romano, que ahí nació en esa ciudad. No era sencillo ahí, sin embargo, Bernabé dice que lo encontró, ahí en Antioquía, digo en Tarso. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Yo no dice nada, no dice muchos detalles aquí, pero hay varios escritores de esto donde dicen que, pues que Pablo de inicio, cuando vio a Bernabé, que fue el que lo llevó y lo introdujo con los apóstoles, se ha de haber alegrado mucho y le ha de haber preguntado mucho acerca de cómo iban las cosas en Palestina. Y por el informe que le ha de haber dado Bernabé, pues yo creo que Pablo dijo, o si se acordó, si es que lo había olvidado, que el Señor Jesucristo le había dicho que tenía que predicarle a los gentiles. Y pues yo creo que con gusto le dijo, pues vámonos, ¿no? Entonces Bernabé se lo lleva a Antioquía y estando ahí la obra se desarrolló bastante. Estuvieron durante un año estos dos prácticamente predicando sin impedimento el Evangelio. La gente se convertía. Pero dice aquí algo muy importante que luego a veces pasamos por alto. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. O sea, no solamente la gente se convertía, sino que una vez convertidos, Bernabé y Pablo, y probablemente los de Chipre y de Cirene, enseñaban. O sea, la gente no nada más la convertían y a ver quién más y quién más, sino que les enseñaban la doctrina, lo que significaba realmente el recibir a Cristo. Lo que conocía el apóstol Pablo, Saulo ahí, era muy importante. O sea, él tenía ya mucho conocimiento de esto y había
pensado mucho en todo lo que significaba la venida de Jesús. Entonces es muy importante que nosotros ganemos a las personas para Cristo, pero también les enseñemos, porque dejarlos así no sabemos a dónde vayan a ir o se desalienten. Hay que enseñarles. Tenemos el conocimiento y tenemos que dárselos. Bueno, finalmente se establecieron ahí un año completo Bernabé y Saulo. La gente se convertía, recibía la instrucción sistemática de los principios del nuevo camino al cual habían entrado. Además, parece ser que no había diferencias entre los convertidos judíos y los convertidos no judíos. Si el Evangelio hacía que todos convivieran sin problemas. Antioquía era una ciudad donde judíos, gentiles y bárbaros eran las personas que no hablaban griego ni latín, vivían juntos. Las diferencias raciales y religiosas que había en Judea, en Antioquía no existían, pues la iglesia tenía una forma de vivir muy distinta a la de Jerusalén. El ambiente gentil o no judío hacía diferencia. Los de Antioquía sabían bien qué clases de habitantes había allí, así que proclamaban a Cristo continuamente, conocían el ambiente, conocían a las personas, y de esa manera hablaban de Cristo. Como nosotros, en la ciudad en donde vivimos, el lugar donde estamos, conocemos a las personas, sabemos cómo piensan, cómo actúan, y de esa manera tenemos ventaja para predicarles el Evangelio. Cristo, o sea, la palabra Cristo, viene de la palabra griega Christos, que es la forma griega de la palabra hebrea Mesías, el ungido. Nada más que los no judíos no sabían esto, nada más escuchaban que se le llamaba a Jesús Cristo. Este nombre Cristo pudo haber sido el nombre con el que se referían todo el tiempo a Jesús, los que estaban hablando del Evangelio. Algunos paganos de Antioquía, para algunos paganos ahí en Antioquía simplemente era el nombre de un hombre del cual los creyentes siempre estaban hablando. Para ellos era un hombre curioso, no era algo así muy que conocieran, pero lo entendían y lo veían con curiosidad. Era una palabra que se parecía mucho a otra que se llama, que es Crestos. Crestos es una palabra griega que quiere decir servicial. Un esclavo servicial o una persona libre servicial. Entonces también lo confundían con eso probablemente, Cristo como a Jesús o Crestos como una persona que servía. Comenzaron entonces a referirse a los creyentes en Antioquía como cristianos. No como burla, como dicen algunos escritores, sino realmente porque los relacionaban con Cristo. Se referían a Jesús como Cristo y hablaban más de Cristo, pronunciaban más el nombre de Cristo que de Jesús, y por eso lo relacionaban como cristianos, como los seguidores de Herodes, que les decían herodianos, ¿no? Así más o menos. No es realmente que se referían a ellos en forma despectiva o burlona, aunque como vamos a ver, a los cristianos después se les llamaba, bueno, se decía de los cristianos como unas personas muy especiales. Hechos 26-28 se nos muestra otra vez la palabra cristianos, pero es dicha por un no cristiano. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Aquí apareció otra vez la palabra cristiano, o seguidor de Cristo, o alguien identificado con Cristo. En 1 de Pedro 4:16 vemos también otra vez la palabra, donde dice el apóstol Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aquí Pedro se refiere a cristiano como una acusación, porque si ustedes leen el pasaje, se le está comparando a homicidas y a malhechores. Si alguno es perseguido como homicida, malhechor o como cristiano,
no se avergüence, sino, perdón, si alguno es perseguido como homicida o malhechor, pues bueno, tiene por qué. Pero si es perseguido como cristiano, que se les perseguía también como a ellos, a estos otros dos, pues no se avergüence. En la historia de los primeros años del cristianismo se referían los historiadores a los cristianos como gente llena de supersticiones. Acuérdense que los cristianos se reunían a beber la sangre de Cristo y su cuerpo, y entonces pensaban que era una gente muy, muy rara, hasta que había que tenerle temor, porque estaban llenos de superstición, que eso era lo que veían la gente que no entendía bien esto, lo veían así. Después los cristianos fueron llamados santos, eso lo vemos en la Biblia más adelante en Hechos, y en muchos pasajes se le llama a los creyentes santos. También se les llama a los cristianos hermanos. O sea, cristianos, santos, creyentes, hermanos. Santos no porque sean muy, muy buenos, sino porque habían dedicado ya su vida a Dios, y todos los que somos nosotros seguidores de Jesús somos santos. Creyentes también, pues obviamente no se refiere a que seas a tu creencia intelectual, sino al hecho de que has respondido con alegría y has creído a Jesús y al Evangelio. Hermanos, bueno, también hermanos, porque ahora la comunidad nueva tuvo un sentido de hermandad. Se fue desarrollando en esta iglesia primitiva. Y los creyentes en aquella época, como ahora, yo creo que ustedes pueden tener ese pensamiento, saben que ustedes son parte de la nueva humanidad. Los cristianos somos parte de una nueva humanidad. Por eso la gente no te entiende, no te comprende, o persigue, o mata, o insulta, o hace muchas cosas contra el creyente, porque es diferente. Vivimos aquí, dice el Señor Jesucristo, pero no pertenecemos aquí. También fueron llamados los cristianos después testigos. Jesús mismo lo dijo: y me seréis testigos. Y así fue. Testigos se les llama también a los creyentes, testigos de la verdad acerca de Jesús a través de todo el mundo. Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas, o sea, el don de profecía en la iglesia apostólica era como el don de lenguas, en que se ejercía bajo la inspiración de Dios. O sea, el don de profecía difería del de lenguas, porque el don de profecía se ejercía con lenguaje entendible o común. Este don de profecía se reconoce en las cartas de Pablo, y se refiere él a ese don como algo muy valioso. Y realmente los profetas solo estaban un poco atrás de los apóstoles en autoridad. En Hechos y en las cartas de Pablo, ustedes lo ven bien, se ilustra la forma como se ejercía este don en aquella época. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Bueno, entre esos profetas que fueron a Antioquía estaba Agabo, que por medio de la inspiración divina anunció una próxima hambruna, que se acercaba una hambruna en esa zona. Y en realidad sí, la historia habla de eso en la época del emperador Claudio, 41 después de Cristo a 54 después de Cristo, donde hubo escasez en varias partes del Imperio Romano realmente severas, a tal grado que tuvieron que recibir ayuda de otros lugares. La tradición dice, basada en una introducción al Evangelio de Lucas del siglo II, hay un escrito de una introducción
al Evangelio de Lucas. Como ahora en algunas Biblias ustedes tienen una introducción al Evangelio, donde explica muchas cosas, el autor, el origen, la teología, todo. Y así en el siglo II ya había un Evangelio de Lucas con una introducción. Y en esa introducción el que la escribió decía que Lucas era de Antioquía, un gentil convertido en esa ciudad. Bueno, no sabemos en realidad, pero puede ser posible que sí. Como ahí se predicó tanto el Evangelio y como lo menciona mucho Lucas, lo más probablemente ahí era él. Hechos 11, 29 al 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, Agabo, a quien vamos a ver más tarde en conexión con el apóstol Pablo, predijo una hambruna, pero no dice que les dijera a los creyentes lo que tenían que hacer. Él solo profetizó. Pero ellos, los creyentes de Antioquía, llenos del Espíritu de Cristo, hicieron lo que ellos pensaron que haría Cristo. Se cooperaron todos para ayudar a los hermanos en Judea. Enviaron la colecta a Jerusalén por medio de Saulo y Bernabé. Parece ser, estaba leyendo esto, parece ser que en toda la historia escrita hasta ese momento, no había habido un acto de caridad, un acto de caridad relatado. Este parece ser que es el primer acto de caridad registrado en la historia. Los cristianos en Antioquía. Fueron llamados allí por primera vez cristianos, pero antes que nada ya eran cristianos. En este sentido, en el sentido de que ya pensaban como cristianos. Fácilmente los gentiles, los no judíos de ahí de Antioquía podían haber dicho, ¿por qué tenemos que ocuparnos de personas que ni conocemos o que son de otra raza o nacionalidad o que viven lejos? Pero primero eran cristianos. Y porque eran cristianos, pues sentían una unión especial con los otros cristianos. Y estuvieron determinados a ayudarles cuando se vieron en necesidad. Cuando tú vas a otro lugar que no es tu lugar de origen y encuentras cristianos, hablas el mismo lenguaje. Tenemos el mismo lenguaje en común. O sea, nos identificamos rápidamente. O sea, hay una hermandad universal en este planeta entre los cristianos. Somos diferentes, pensamos diferente que los demás. Y por eso donde quiera que vas, te identificas con él. Te ayudan, tú ayudas, porque es lo que hace un cristiano. Primero que nada eres cristiano, o no lo eres así, o primero que nada eres mexicano o ecuatoriano o americano. Primero que nada somos cristianos. Y eso debe de ser lo más importante para nosotros, ser cristianos, un verdadero seguidor de Cristo. Si tú eres primero que nada cristiano, es lo más importante para ti, eres un verdadero seguidor de Cristo, pues si es así, entonces el Evangelio va a continuar a través de ti. Dios te va a bendecir, muchos otros vendrán a Cristo por medio de tu testimonio y el Evangelio seguirá extendiéndose hasta lo último de la tierra. El Señor está por venir y el Evangelio prácticamente ya ha sido predicado casi a todo el mundo, si no es que ya a todo el mundo. Ahora con tanta comunicación tan avanzada que tenemos. Si tú en realidad eres un seguidor de Cristo, pues entonces tienes que tener el mismo sentido y sentimiento que tuvieron los
primeros hombres que llegaron a Antioquía a predicar de Cristo, a hablar de Cristo a los que no lo conocen. Haz como ellos, en forma osada, en forma atrevida, predicaron el Evangelio. Cristo, Jesús es Cristo, el Mesías. Él nació de la Virgen María, vivió realizando muchas señales y prodigios. Lo mataron porque él dijo ser Dios. Los judíos en contra de él lo entregaron a los romanos para que lo crucificaran por el delito, según ellos, de que se había hecho semejante a Dios. Murió en la cruz por los pecados de todos nosotros, derramó su sangre para perdón de tus pecados y fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos por su mismo poder, para después subir al cielo y estar sentado a la diestra del Padre. Jesús hizo todo esto para salvarte, para darte vida eterna, para perdonar tus pecados, porque tú no puedes entrar al cielo manchado con pecados, tienes que entrar al cielo limpio, y lo único que te limpia es la sangre de Cristo. ¿De qué manera? Creyendo lo que Él hizo y aceptando lo que Él hizo en la cruz por ti. Si tú entiendes esto, que Jesús vino y murió por ti y que resucitó al tercer día, entonces tú te salvas. Porque crees, no porque haces, porque si te tendrías que portar bien para salvarte, pues tendrías que ser perfecto toda tu vida, y nadie puede. Entonces Jesús te invita este día a que tú vengas al conocimiento de la verdad y vengas a Él para salvación. Él vino a dar su vida por ti, y si tú lo crees así, de que Él vino a dar su vida por ti y a perdonar tus pecados, lo puedes aceptar hoy para tu vida, y entonces si tú aceptas el regalo de Cristo para ti, pasas de muerte a vida, te salvas. Si quieres hacerlo, si quieres pedirle al Señor que te perdone y que sea ahora Él el Señor y el Salvador de tu vida, se lo puedes decir. Con la boca se confiesa para salvación. Díselo, ahí donde estés, te guío en una oración breve pero que sea sincera. Oramos. Solo inclina tu rostro y repite lo que yo diga. Señor Dios, entiendo que Jesucristo vino a morir por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y acepto lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí. Acepto a Jesús como mi Salvador y acepto a Jesús como mi Señor. Creo que Él también resucitó de entre los muertos después de que fue crucificado, para darme vida eterna. En Cristo Jesús lo acepto. Amén. Esto es a lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. O sea, cuando las personas creen en Cristo, nacen de nuevo. Su vida cambia completamente. El Espíritu de Dios viene a sus vidas y los hace otras personas, otra forma de pensar. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque ¿quién no tiene pecados? ¿Quién no ha hecho cosas en su vida? Pero hay perdón, y el perdón es a través de Cristo. Si tú lo has hecho, el Señor te perdona y vas a pasar ahora de muerte a vida y tendrás acceso al cielo, no porque seas muy bueno, sino porque creíste y aceptaste lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Cuando uno conoce estas cosas, pues entonces pasa uno de muerte a vida. Gracias por estar otra vez con nosotros estudiando la Biblia. Si Dios quiere, la próxima semana nos vemos para continuar el estudio aquí en el libro de Hechos. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana.